Para mí es un placer realmente participar en la presentación de la revista ICE, en esta revista sobre autonomía estratégica. Y bueno, ha quedado un número fantástico, Rafael. Muchísimas gracias por tu labor de coordinación, también a Federico Steinberg y a todos los autores que han participado también en la publicación del número, extenso y muy significativo también en el fondo, como vamos a poder ver a continuación. Quisiera también agradecer, más en concreto, la presencia además de aquellos que van a participar en el panel posterior, que son Gonzalo León, Rosario Gandoy, Román Arjona y Javier Pérez también. Muchísimas gracias a los cuatro y Rafael Miró, que va también a actuar como moderador. El monográfico, decía, tiene un tema de máxima actualidad, que es la autonomía estratégica y en el contexto actual yo creo que es innegable cómo es necesario, ¿no?, esta reflexión que con este número se nos pone sobre la mesa. Nos enfrentamos a un contexto en el cual venimos todavía experimentando el impacto en el plano económico de dos grandes shocks, como son la pandemia y la guerra, pero además precedidos por otras circunstancias y eventos que también impactaron en la economía y, en fin, las decisiones de política económica, pero también de relaciones internacionales, como son la rivalidad entre Estados Unidos y China, el Brexit también, la crisis del multilateralismo, al menos en el plano del comercio, ¿no?, la inoperatividad también de la arquitectura multilateral en el plano del comercio, de la OMC. Y todo esto lleva a día de hoy a una discusión, a un debate sobre el cuestionamiento de los paradigmas que rigen estas políticas económicas y estas relaciones internacionales. En el plano del comercio, estrictamente, junto con los enormes beneficios de los que siempre hablamos, que se derivan de los flujos comerciales, también de los flujos de inversión, pues es evidente y se ponen de manifiesto con estos eventos y estas circunstancias también las vulnerabilidades que llegan de una apertura económica que en algún momento pueden llegar a ser preocupantes por sus implicaciones económicas, pero también de seguridad nacional. Y la primera lección debe ser, lógicamente, conocer cuáles son estas vulnerabilidades, medirlas también, y la segunda, gestionarlas, incluso mitigarlas en la medida de lo posible. Pero la dificultad es poder hacerlo en un contexto internacional complejo, más alejado o menos proclive a la cooperación internacional, a las soluciones cooperativas y más tendente a apoyar la producción nacional a costa de, ¿no?, y por tanto generando empobrecimiento también del socio, del vecino, y con un sesgo también proteccionista. Y esto es una preocupación añadida, al menos en el plano de la política comercial, de enorme relevancia. En este contexto, los países buscan garantizar la autonomía de sus países en sectores estratégicos, aquellos que tienen esa conexión más clara con la seguridad nacional, siendo que la seguridad nacional es un concepto, como hablo muchas veces con gente del equipo, y me dicen líquido, ¿no?, y al que hay que dar forma, y eso no siempre es sencillo. Y dentro de la Unión Europea, no podemos estar tampoco ajenos a este debate, a esta discusión. La Unión Europea tiene que encontrar su sitio también de forma responsable, tanto hacia adentro, para la defensa de los intereses que no son propios, de consumidores, de trabajadores, de los ciudadanos, ¿no?, de las empresas también, pero también hacia afuera, siendo muy conscientes del papel que la Unión Europea tiene que jugar en la arquitectura multilateral en todos los ámbitos, ¿no?, en la arquitectura internacional. Primero, no renunciando a los principios, y segundo, también con la convicción de que los desafíos globales tienen que enfrentarse también de forma global y poniendo, por tanto, las soluciones cooperativas en un primer plano, en un primer término. Y con la presidencia española en el segundo semestre de este año, España también tenía que poner este tema en la agenda. Y, de hecho, la presidencia se aborda también con el lema, ¿no?, de la autonomía estratégica abierta, y este último término también es importante por lo que supone de la idea de que a través de esta autonomía estratégica debemos también potenciar el apoyo al multilateralismo, a una apertura económica que permita una transición verde, una transición digital, a la vez que defendemos también nuestros intereses. Como objetivos más específicos y dentro de una de las soluciones también para mitigar las dependencias que se han ido identificando a lo largo de los últimos años,
través de la diversificación, entendemos que en esta agenda española de la presidencia, en la política comercial también reforzar los acuerdos comerciales y fundamentalmente aquellos que están ahora mismo sobre la mesa con países latinoamericanos y con la región de Mercosur es una prioridad también para nosotros en la agenda. Y por último, también dentro de la presidencia, muy importante señalarlo aquí, es la iniciativa intergubernamental para realizar análisis prospectivos de las vulnerabilidades estratégicas de la Unión Europea en energía, alimentación, salud o tecnologías digitales, que también va a ser pues, una de las iniciativas y de las prioridades de este Gobierno para la presidencia. Y en cuanto al contenido, aunque ahora veremos más, ¿no?, más en detalle en la discusión, pero como decía, la verdad es que es un contenido muy significativo el de este volumen, el de este número, y doy de nuevo las gracias a todos los que habéis colaborado en él. Porque se aborda esta autonomía estratégica desde muy diversos ámbitos. En primer lugar, el metodológico, lo que es la medición de las vulnerabilidades, es el primer paso, lógicamente, identificarlas adecuadamente con un método del que se relata, se recoge en este monográfico sobre el estudio de esas dependencias desde el punto de vista también de los datos que aportan los flujos comerciales. Es una metodología empleada por la Comisión Europea que revisa, lógicamente, y actualiza en función también de los nuevos datos de flujos estas dependencias que nosotros hemos usado aquí también, ¿verdad?, durante la pandemia para trasladar ese análisis al plano ya más nacional. A este análisis de la Comisión se añade también el trabajo de expertos del Banco de España, del Banco Central Europeo, también que amplían las herramientas, añade nuevas perspectivas en relación con la dependencia también en el ámbito financiero y también introduciendo una variable muy importante que es la dependencia o la proximidad, la cercanía política o la proximidad, la afinidad entre países. También se incluye un artículo de esta Secretaría de Estado que aplica a España la metodología de la Comisión, extiende también su uso como instrumento para evaluar el potencial de los acuerdos comerciales en la mitigación de esas vulnerabilidades de Osvaldo García Hernán, de la subdirección de Bernardo, y también muy interesante por lo que suponen insistir en la utilidad que los acuerdos comerciales pueden tener como palanca de apoyo para esa autonomía estratégica abierta. También se aborda la relación entre la autonomía estratégica con la política industrial. La relación entre ambas es evidente y, como señala otro de los artículos, la debilidad de la industria europea deja un amplio margen, por supuesto, de mejora, también en el caso de España, para poder adoptar una política industrial ambiciosa, orientada, como decíamos antes, a esa transición verde, digital, y que además debe ser selectiva, debe ser eficiente, debe ser óptima, ¿no?, concentrando sus esfuerzos en aquellos sectores donde pueda resultar esa política industrial realmente de mayor impacto, donde pueda, por ejemplo, fomentar más la innovación. Otro de los artículos también pone de relieve la importancia de la autonomía estratégica como, decíamos antes, como instrumento para reforzar el papel de la Unión Europea en el plano también internacional, en la esfera de la política global, impulsando un enfoque alternativo basado en esas dinámicas de cooperación, en las soluciones cooperativas a nivel global. Otro de los artículos también muy interesante aborda la autonomía estratégica desde el punto de vista de la política económica china, ¿no?, en esta estrategia denominada circulación dual, que persigue, por un lado, la autosuficiencia económica de China, pero sin renunciar también a tener políticas que impulsen la exportación y, por tanto, el sector exterior de China. También en el número se describen y se clasifican los principales instrumentos lanzados recientemente por la Unión Europea para defender mejor sus intereses económicos estratégicos. Dentro de la Unión Europea, en realidad, son muchos los instrumentos que se han sumado en los últimos años, que llamamos medidas de política unilateral para tratar de equilibrar las condiciones de competencia leal. Se menciona en concreto uno de ellos, que es el que tiene relación con la contratación pública dentro de la Unión Europea y que pretende, endureciendo también las condiciones de participación de empresas de fuera de la Unión Europea, donde no se permite un acceso en igual condiciones
a las empresas europeas, pues nivelar el terreno de juego, gestionar, poner sobre la mesa unas condiciones que, más que proteger el mercado de la contratación pública en Europa, genere un cambio, ¿no? Una reacción en ese país, que abra el mercado a las empresas europeas. Y por último, también la revista incluye una serie de artículos que proporcionan una visión sectorial de la autonomía estratégica, en concreto sobre la soberanía tecnológica, también la industria de defensa, lógicamente en el contexto actual, bueno, muy en boga. Y por último, del sector energético. En fin, yo me detengo aquí porque, bueno, lo más interesante es escuchar la mesa, y también después, además sé que Rafael, porque me lo comentó, tenía mucho interés en ver si se genera, ojalá, un coloquio entre todos los asistentes también, ¿no? Y hay preguntas y hay debate. Yo creo que la temática, desde luego, por su actualidad y por su enorme interés, pues es como para que realmente haya después discusión. Sería mucho de agradecer de este lado de la mesa, ¿no? Así que muchas gracias de nuevo, Rafael, en fin, y a todos vosotros por estar aquí, por vuestra contribución, por este magnífico número. Gracias. Muchas gracias, Siena. Muchas gracias a la Secretaria de Estado de Comercio, que además, como habéis visto, se ha leído el número, ¿no? Y por tanto ha visto la variedad de asuntos que se tratan. Yo creo que es un número, yo creo que es un número muy completo, que hemos coordinado, ya lo dijo ella, Federico Steinbeck y yo mismo, y que además tiene la virtud de haber sido planeado hace 2 años casi, ¿no? De manera que la Secretaría de Estado pensó que en este momento esto sería un tema muy importante, ¿no? Y acertó, ¿no? Es decir, que el tema de la autonomía estratégica es un tema que hoy está en todas las ámbitos y conversaciones de la Unión Europea, forma parte de su lenguaje habitual. Y bueno, y el número reúne muchos aspectos y además cuenta con académicos y profesionales muy especializados, algunos con capacidades operativas en todo lo que supone su desarrollo, ¿no? En particular, Lucien Cernat, que está en la Dirección General de Comercio Internacional de la Unión Europea, y Román Arjona, que nos acompaña aquí, que está en esa dirección de nombre complejo que luego diré cuando lo presente, ¿no? Antes de presentar a los intervinientes, voy a hacer yo una breve introducción. También está involucrada, como dijo Siena, la Secretaría de Estado de Comercio aquí con ese artículo sobre las dependencias españolas que hace Osvaldo García Hernán, ¿no? Por tanto, el número es muy completo y yo aconsejo que se lea, porque se va a aprender mucho. Yo he aprendido mucho leyendo todo y creo que ofrece una gran riqueza, ¿no? Incluyendo, como también señalaba la Secretaria de Estado de Comercio, el ver que otros también tienen autonomías estratégicas propias, como China, que son distintas, ¿no? Estamos en una confrontación de potencias donde hay diferentes perfiles de autonomía estratégica, ¿no? Yo, me permitís tres puntos antes de dar paso a los que van a discutir aspectos más concretos e interesantes. El primero sobre el significado del término, ¿no? Como he dicho, es un término que está en el lenguaje cotidiano y en todos los ámbitos de la Unión Europea. Lo dice Paul Morillas, que inaugura el número con un artículo bueno, de alta calidad, es la autonomía estratégica el punto de encuentro para aquellos que anhelan una unión más fuerte en el mundo. Yo creo que esto resume muy bien de lo que se trata, ¿no? Constituye sin duda la respuesta a un escenario internacional de confrontación geoestratégica, de rivalidad y de polarización que nadie desea y que para la Unión Europea es particularmente desfavorable, porque la Unión Europea es la gran potencia del comercio y de la inversión internacional, como se ha señalado también, ¿no? José Borrell dice que los europeos, con la autonomía estratégica, buscan tomar cada vez más las riendas de su destino para defender nuestros intereses y valores en un mundo hostil. Yo creo que refleja muy bien
de lo que se trata también, ¿no? Podríamos decir que aúna, digamos, dos objetivos que están muy interrelacionados. Un objetivo más interno, que es el de dotar de mayores capacidades tecnológicas y productivas a la Unión Europea, descartando o eliminando vulnerabilidades excesivas, dependencias excesivas y arriesgadas, ¿no? Y otro que se sustenta sobre el de proyectar un perfil internacional de la Unión Europea más potente y más activo, ¿no? Que no solamente trate de conseguir mejor sus intereses, sino también, mediante la acción exterior, de conformar un mundo más armónico, ¿no? Y más un mundo multilateral más estable y más propicio a los negocios internacionales y a la solidaridad entre los pueblos, ¿no? Por sentido de responsabilidad y por interés propio, podríamos decir que la Unión Europea ha de trascender la dinámica actual de confrontación y avanzar en los bienes públicos globales, seguridad, clima, salud, comercio, ¿no? Yo creo que este es un poco el sentido de la autonomía estratégica. Y ponemos el apellido Abierta, que no lo hemos puesto en la revista, porque lo damos por entendido, ¿no? Pero, en fin, que a veces hace falta ponerlo para que se sepa que se salvan y se quieren salvar todas las bases libres del comercio internacional y de la inversión exterior, ¿no? No estamos hablando de ningún proteccionismo, aunque lo teman algunos, ¿no? El segundo punto que quería mencionar es que hay obstáculos para esta autonomía estratégica. El primero viene de diferentes tradiciones económicas y estratégicas de los países que hacen difícil ponerse de acuerdo en cómo se alcanzan estos objetivos y en qué alcance se le quiere dar, ¿no? a la autonomía estratégica, ¿no? Tenemos desde los grandes defensores de la soberanía de la Unión Europea hasta los países más preocupados por el liberalismo económico y el miedo hacia políticas proteccionistas, o a aquellos que piensan que nos vamos a desvincular demasiado de Estados Unidos, que son los más atlantistas, ¿no? Y, por tanto, tienen preocupación en este terreno. Todo eso, todas estas diferencias hacen difícil la toma de decisiones cuando se trata de asuntos internacionales. Este es un primer obstáculo. El segundo obstáculo importante, yo creo que es la fragmentación del mercado interior. La fragmentación, sobre todo, en el ámbito de los servicios, donde las regulaciones son dispares entre países, y en el ámbito del mercado de capitales, donde no hemos conseguido una unidad, ¿no? Que es fundamental, ¿no? Para sortear mejor las crisis económicas y también para favorecer el desarrollo de empresas innovadoras y el escalamiento de esas empresas a dimensiones mayores, ¿no? Ese es un gran obstáculo. También, fijaros que el Parlamento Europeo sigue evaluando el coste de la no Europa en 2 billones de euros, ¿no? Es decir, nosotros perdemos mucho por no estar más integrados, ¿no? Y este es, por tanto, un objetivo muy importante. También hay diferencias importantes a la hora de ver cuáles o cómo deben ser los mecanismos de solidaridad. Es muy difícil creer que se puede lograr una autonomía estratégica europea sin planes colectivos que financien la inversión común, ¿no? Es decir, que financien los bienes comunes a la Unión Europea, por ejemplo, toda la transición digital y toda la transición ecológica, ¿no? Y, por tanto, eso quiere decir que los fondos como Next Generation no pueden tener solo la versión que tienen hoy, tienen que tener algún tipo de continuidad, ¿no? Para muchos de los defensores de la autonomía estratégica. En todo caso, lo que esto significa es que es un proyecto de largo plazo y que es un proyecto crucial. Para muchos analistas, la Unión Europea se juega mucho en afrontar con ambición suficiente este proyecto, ¿no? Y, por tanto, estamos hablando de un empuje a la integración que debe cobrar una fuerza importante, ¿no? El tercer punto que quería mencionar es que, a pesar de todas estas dificultades, los últimos años han sido años de avances muy importantes, ¿no?
La Unión Europea ha hecho muchas cosas, es verdad que ligadas a la aparición de la pandemia, en primer lugar, todos los planes de vacunación, el lanzamiento del Next Generation, etcétera. Muchas actuaciones que han demostrado una capacidad de unidad importante y una capacidad de solidaridad importante. También lo ha hecho con ocasión de la guerra de Ucrania. Somos el principal financiador y el principal apoyo económico de Ucrania, ¿no? Y también lo ha hecho con muchos proyectos importantes de interés común europeo en distintas esferas, en la esfera de los chips y de la inteligencia artificial, o programas industriales como el Plan Industrial Verde, ¿no? Como el Repower REPowerEU para reducir las dependencias energéticas. Es decir, que ha habido mucha actividad, que es una actividad que naturalmente no debería reducirse, sino que debería incrementarse en el futuro, ¿no? De manera que, bueno, de todo esto se va a hablar en la... bueno, y también se ha hecho, lo mencionaba Siana muy bien, toda una política comercial que trata de eliminar abusos en el comercio y defender un comercio equitativo, que yo creo que está muy bien, que está pendiente de entrar en vigor en algunos casos o que se establezcan los reglamentos oportunos. De manera que yo creo que hay que saludar que se está trabajando mucho. También se está trabajando mucho, después lo veréis, porque se hablará aquí, Román lo hará, de la eliminación, la detección y eliminación de dependencias, ¿no? Y ya se dijo anteriormente, o sea que yo creo que podemos estar contentos, pero en fin, necesitamos optimismo para echar adelante este proyecto, ¿no? Nada más que eso por mi parte, y os presento a quienes van a intervenir, que les hemos pedido que lo hagan sobre aspectos muy concretos de los que tratan en sus artículos, con objeto precisamente de que podamos después discutir, ¿no? Entonces, en primer lugar, yo voy a respetar el orden que venía en la invitación que recibisteis y, por tanto, voy a dar la palabra en primer lugar a Javier Pérez, director del Departamento de Economía Internacional y del área euro del Banco de España, que va a hablar sobre la necesidad de evaluar las políticas de autonomía estratégica, porque todas o muchas de ellas introducen trade-off y son alcanzables de manera con medidas o estrategias alternativas, ¿no? Y las consecuencias que puede tener el no elegir las políticas adecuadas, ¿no? Después va a hablar Rosario Gandoy, que es catedrática de Economía Aplicada de la Universidad de Castilla-La Mancha, y lo va a hacer sobre el papel de la relocalización de empresas en la reindustrialización europea y en la eliminación de los riesgos en el funcionamiento de las cadenas globales de valor. A continuación tendrá la palabra Gonzalo León, que es profesor emérito de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación y que hablará sobre la necesidad de una soberanía tecnológica para la Unión Europea, qué significa y cómo se consigue. Y cerrará las intervenciones Román Arjona, que ha venido de muy lejos y que es economista jefe de la Dirección General para el Mercado Interior, la Industria, el Emprendimiento y la Pequeña Empresa, y al que le estamos especialmente agradecidos porque ha hecho más trayecto que los demás, ¿no? Que va a hablar de la dependencia y las vulnerabilidades de la Unión Europea y de la conexión que tienen estas con las disrupciones en las cadenas globales de valor. Y sin más, pues, por favor, Javier Pérez, cuando quieras, adelante. Bueno, muchísimas gracias, Rafael, Siana, Bernardo, por la posibilidad de participar en este número. Como ha dicho Rafael antes, a nosotros también, este es un tema que puede sonar exótico, ¿no?, desde el punto de vista de los bancos centrales, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué hacen esta gente mirando esto, ¿no? Y de alguna manera el tema, cuando lanzaron el número, también nos pilló pensando en esto, ¿no? O sea, estamos pensando, de hecho, hemos publicado hace un mes un informe con nuestros colegas del Eurosistema, Banco Central Europeo, precisamente sobre este tema. Y básicamente, y ahí va un poco al hilo de lo que quería comentar, o sea, desde el punto de vista de los bancos centrales, digamos, podemos asumir un poco esa visión de decir, hay unos cambios importantes que estamos viendo en el panorama que define la macro, un poco donde se mueve la política monetaria financiera. Uno, estos shocks geopolíticos, ¿no? Y luego las respuestas que están dando las autoridades, como hemos visto,
para reducir dependencias, cambiar equilibrios, hacer el screening, etcétera, etcétera. Y esto ocurre a nivel global. Distintas administraciones, la Comisión Europea, los países, van tomando estas medidas en respuesta a este shock. Pero la concatenación de estos dos elementos, un conjunto de políticas y un entorno internacional cambiante, es lo que va configurando o reconfigurando de alguna manera un entorno, digamos, macroeconómico, por decirlo así, que es diferente. Entonces, dos puntos concretos, como mencionaba Rafael, en los cuales querría poner el énfasis, ¿no? El primero es, dado este entorno que tenemos, ¿se están tomando las mejores políticas o se están tomando todas las políticas o hay que tomar determinado tipo de políticas, ¿no? Esta es la primera pregunta. Y estas políticas, ¿de qué manera deberíamos mirarlas o analizarlas? De nuevo, tomando un poco la perspectiva del que puede permitirse hacer un análisis desde fuera, ¿no? No los que están un poco teniendo que reaccionar a la situación en este momento, ¿no? Y el punto segundo es, si nos ponemos el gorro de Unión Europea, ¿hay alternativas a este tipo de políticas de autonomía estratégica que se han ido mencionando, que también repasaba la secretaria de Estado? Y estos son un poco los dos puntos que rápidamente voy a tratar. El primero es que hay que ser conscientes de que estamos sujetos a unos shocks, una situación muy compleja, y por tanto estas políticas que muchas veces son reactivas, ¿no? Hay que ser consciente de que introducen estos trade-offs, ¿no? Que mencionaba Rafael antes. Esto es, si uno introduce subsidios o subvenciones para primar determinadas industrias frente a otras, o si primas la relocalización en determinadas industrias estratégicas, que puede tener sentido, estás introduciendo un coste sobre competitividad, competencia a nivel general, etcétera, etcétera. Entonces, la evaluación de los trade-offs en ambos es importante. Por tanto, si acaso en estos aspectos, que además tienen el potencial, teniendo en cuenta que la Unión Europea es un actor con capacidad para influir en la dirección de todos estos debates, los elementos que introduce en el otro lado del trade-off, digamos, hay una necesidad posiblemente de responder, introduce, hay que evaluarlos. Entonces, la evaluación de políticas adquiere en esta dimensión, si acaso, un papel fundamental. Un ejemplo muy claro, por ejemplo, son todas las ayudas a la digitalización, ¿no? Cuando uno piensa en decir, bueno, aquí digitalización, eso forma parte tenemos el futuro, la digitalización. Claro, entonces, pero empiezas a mirarlo un poco en detalle, ¿no? Entonces dices, uno, ¿quién está en condiciones de coger ese dinero, digamos, europeo, y ponerlo en operatividad, ¿no? Entonces dices, bueno, por una parte tienes determinados hubs por países, más en Alemania, posiblemente que en España. No estamos pensando posiblemente en fabricar microchips distribuyendo uno sobre 27 en cada Estado miembro. Estamos pensando en tener un hub que pueda competir con Taiwán, ¿no? Eso introduce un elemento de fragmentación dentro de la Unión Europea, que obviamente puede ser querido, pero dicho esto, la aproximación Unión Europea toma preeminencia, teniendo en cuenta que la Unión Europea todavía es un constructo relativamente incompleto. Esto es, la parte nacional juega un papel muy importante en muchísimas políticas, ¿no? Entonces, el elemento de fragmentación. Pero luego este tema de la digitalización, tiene en cuenta que luego hay muchos proveedores que no están ni siquiera en Europa, sino que se va fuera. Entonces, parte de estos recursos, de este shock de demanda, se va también fuera a empresas chinas, norteamericanas, etcétera, ¿no? Pero cuando uno mira dentro de sectores, y tenemos que, dependiendo del punto de la cadena de producción en el que está el sector, hay sectores que se van a ver beneficiados en su demanda. Esto puede generar aumentos de precios, pero en las empresas que están en los puntos intermedios de la cadena de valor, que utilizan, por ejemplo, estos componentes electrónicos como un input, van a ver que su posición, sus precios van a subir, con lo cual estamos, digamos, teniendo un efecto a lo largo de la cadena de valor, ¿no? Entonces, y luego, por otra parte, si además este shock de demanda no tiene efectos permanentes en el aumento de productividad, posiblemente va a ser un efecto que es transitorio. Entonces, esto simplemente es un efecto, pensando en un ejemplo concreto, de los trade-offs a los que nos enfrentamos y que requieren una valoración, porque hay muchas decisiones que no son obvias, nacional, supranacional, industria frente a otras, Unión Europea, tenemos proveedores domésticos, Unión Europea versus spillovers hacia afuera, que no son obvios, ¿no? Entonces, el tema de la fragmentación en particular es un elemento que, digamos, que a nosotros nos preocupa, que es un elemento porque la Unión Europea, de nuevo, pues tenemos cuestiones de convergencia, de falta de unidad todavía bastante grande. Y este es el primer punto. Tenemos que evaluar los trade-offs en todas estas políticas. Y esto me lleva al segundo punto, ¿no? El segundo punto es inevitable tener que tomar este tipo de medidas, algunas con un cierto aire
no diría proteccionista, o algunos que van un poco en contra de todo, del pensamiento un poco de la narrativa que nos hemos convencido a lo largo del tiempo, ¿no? De que vamos a buscar la ventaja comparativa, vamos a asociarnos con esto, sino que es un poco volver hacia atrás. Es lo único que podemos hacer. Y en el ámbito de la Unión Europea, lo avanzaba antes Rafael, tenemos alternativas para conseguir posiblemente algunos objetivos que son similares. Has mencionado el plan Next Generation EU. El plan Next Generation tiene fondos que están destinados a la transición digital, tiene fondos que están destinados y son fondos comunes a la transición energética. Más en general, como también menciona Rafael, tenemos una Unión Europea, monetaria también, sobre todo, que es incompleta, que falta por cubrir. No podremos conseguir algunos de los objetivos de mayor capacidad competitiva en este entorno o de tener un mercado interior mucho más sólido que nos haga menos dependientes de determinados elementos externos, profundizando en la Unión de Mercado de Capitales, cerrando la Unión Bancaria, incorporando elementos supranacionales en muchos debates en los que están completamente ausentes. Y, por ejemplo, un ejemplo que está encima de la mesa ahora mismo es la reforma de la gobernanza fiscal europea, que es todo en clave absolutamente nacional. No hay un solo elemento supranacional que, por ejemplo, hubiera permitido introducir una capacidad fiscal de estabilización cíclica que hubiera aumentado la resiliencia de las economías, que es uno de los objetivos que se buscan, como mencionaba la secretaria de Estado, con estas políticas de autonomía estratégica. Esto es, podemos ser más resilientes siendo más fuertes internamente, ¿no? Entonces, yo creo que estos son elementos que a veces en el debate, que es muy reactivo, ¿no? Y que es muy rápido y que está muy dominado por la geopolítica, es importante tener. Uno, evaluación de políticas. Esto es, no hay free lunch. O no vamos de repente a ser los mayores productores de los chips de última generación en Europa mañana, ni posiblemente pasado. Y posiblemente cuando los estemos produciendo, en Taiwán estarán produciendo otros de séptima generación, ¿no? Entonces, bueno, es una carrera larga. Segundo punto, hay una parte que posiblemente podemos cubrir con debates que tristemente están muy ausentes o no están en la agenda europea, por eso es muy importante pues, introducir algunos elementos, mencionaba también la secretaria de Estado, de mayor integración, de búsqueda de socios adecuados, ¿no? Mencionaba el acuerdo Mercosur, porque eso permite también cubrir sin tener que traer en políticas que posiblemente algunas de ellas no entendemos o no tenemos capacidad para entender muy bien cuáles son los efectos indeseados, ¿no? Que pueden tener. Y lo dejaría aquí. Gracias. Muchas gracias, Javier. Rosario Gandoy, cuando quieras. Muchas gracias. Bueno, yo quería comenzar agradeciendo a los organizadores de este acto que me hayan invitado a estar aquí, ¿no? Siempre es un placer estar aquí. Y me corresponde a mí hablar de las estrategias de relocalización, ver qué papel cumple o qué se espera de ellas y qué confianza podemos tener en sus resultados, ¿no? Las estrategias, el reshoring, estrategias de relocalización, lo llamaré indistintamente de esta manera, se introducen en la política industrial hace una década, en 2012, con el objeto fundamental de impulsar la reindustrialización, ¿no? La primera noticia que tenemos de ella en la política industrial es a partir de el discurso del Estado de la Nación del presidente Obama, cuando señala el papel crucial que van a desempeñar las manufacturas, que tienen que desempeñar las manufacturas en el crecimiento económico, la necesidad de reindustrialización, y ya propone medidas concretas, fiscales, financieras, para tratar de favorecer que las empresas, las multinacionales norteamericanas, pues retornen, lleven de nuevo la producción que estaban generándose fuera a su país, ¿no? Europa comparte también esta idea y esta creencia en el apoyo a la relocalización como un mecanismo para impulsar la industrialización, y casi la mejor prueba es que lo introduce como un objetivo tal cual en su estrategia de crecimiento del 2020, ¿no? A la par que las distintas economías europeas, y estoy pensando muy especialmente en el Reino Unido, ponen en marcha programas muy específicos, emulando a los que se están llevando a cabo en Estados Unidos, para aconsejar y ayudar a las empresas a llevar adelante ese tipo de estrategia, ¿no? Este papel, este impulso de la reindustrialización es el principio, pero la pandemia y los cambios en el entorno geopolítico van a dotarle de mayor entidad a la estrategia y van a añadir nuevos cometidos, ¿no? a la estrategia de relocalización, ¿no? En primer lugar, tras la pandemia, el reshoring aparece como un mecanismo, como una vía para reducir los riesgos implícitos en las cadenas globales de valor que la pandemia ha manifestado. Es decir, es una vía para mejorar la resiliencia del tejido productivo local, ¿eh? Y adicionalmente, en un contexto de fuerte rivalidad en Estados Unidos y China, con una
fuerte preocupación por la dependencia tecnológica y productiva con respecto a China, el reshoring aparece también como una posibilidad de avanzar hacia esa deseada autonomía estratégica, ¿no? Retornando las producciones al país nacional, ¿no? La cuestión principal es si podemos confiar en que el reshoring sirva para avanzar en estos objetivos que aparecen delimitados, que es lo que se espera de ella en las políticas industriales. Y haciendo algo de spoiler con respecto al trabajo que presentamos, pues nuestra idea es que no podemos confiar mucho en este tipo de política para llegar a estos objetivos, ¿no? Y es que a pesar de la fuerte atención que se le dedica a esta estrategia, que está prácticamente presente continuamente en los medios, que se habla a veces de ella como si fuese una panacea para conseguir una industria más potente en los países que han deslocalizado. Lo cierto es que cuando se va a los análisis que tratan de medir la entidad de esta estrategia, nos vamos a encontrar con que son muy limitados, que es una estrategia que se utiliza muy poco. Antes de la pandemia y después de la pandemia. Tenemos menos estudios, pero los que hay confirman que las empresas no acuden a no utilizan este tipo de estrategias. Y lo que es más importante, el porcentaje de empresas que hacen reshoring es muy inferior, pero muy inferior al porcentaje de empresas que a la vez siguen deslocalizando y desplazando producción hacia otras economías. Y la cuestión es que la realidad es que las empresas son muy reacias a poner en marcha este tipo de estrategias, y lo son porque de entre todas las estrategias posibles para hacer, por ejemplo, frente a la pandemia, esta es la más costosa en términos monetarios y en términos de eficiencia productiva. La decisión previa, la decisión de deslocalizar, fue anteriormente una decisión muy costosa para las empresas que lo llevaron a cabo. Tienen que incurrir en elevados costes, que además son costes irrecuperables, de muy distinto tipo, desde la búsqueda de los proveedores más adecuados y más fiables en un entorno desconocido, a grandes inversiones en equipamientos, en infraestructuras y en formación de la mano de obra. La estrategia de relocalización supone olvidar todo ese esfuerzo para emprender un nuevo esfuerzo de instalación en el propio país, que efectivamente es más conocido, pero requiere también unos costes elevados. Y quizá más importante, la estrategia de reshoring, la relocalización, implica también renunciar a socios con los que se ha establecido una sólida relación comercial y además una relación comercial que funciona bien y que ha funcionado bien, ¿no? En una relación basada en la confianza, porque en última instancia se va a compartir conocimiento tecnológico, se va a compartir know-how, se va a compartir activos estratégicos, ¿no? Y esto es fundamentalmente lo que explica que la configuración de las cadenas de valor y las decisiones de localización sean tan estables en el tiempo y podamos hablar de histéresis en estas decisiones. Esto no quiere decir, sin embargo, que sean inamovibles y que no haya posibilidades para el cambio. No es así. De hecho, constantemente hemos estado viendo cómo las empresas que retornaban a sus lugares de origen, es una práctica habitual, las empresas lo hacen, se adaptan a los cambios en las condiciones de mercado o a los fallos que han cometido y están muy dispuestas a volver siempre y cuando las condiciones de mercado garanticen que ha de ser así, ¿no? Y para ello, claro, vinculándolo con lo que hablaba ahora mismo Javier, de lo que se requiere, o la cuestión fundamental, es que los cambios en el entorno sean permanentes a lo largo del tiempo. Eso es lo que será definitivo a la hora de tomar esas decisiones. Si los cambios se perciben como temporales, si no sabemos muy bien si la guerra de Ucrania, qué va a pasar, cuánto van a durar las perturbaciones, pues las empresas serán muy reacias a adoptar unas estrategias costosas y un reshoring masivo. En cualquier caso, la decisión, aunque existan razones para tomarla, no es una decisión fácil. No es una decisión fácil y tenemos muchísimos ejemplos de fallos en las estrategias de relocalización, ¿no?
Y además y en algunos casos es hasta inviable. Es inviable si el tejido productivo que existía antes de la deslocalización ha desaparecido. Si ese entorno, esa red de empresas que suministraban a la empresa, que constituían los proveedores y el grupo de interacción de la empresa ya no está. En esas condiciones prácticamente las estrategias no tendrán ningún éxito. En consecuencia, no tenemos muchas esperanzas de que el reshoring adquiera una entidad suficiente como para poder impulsar los procesos de reindustrialización en Europa, ni avances en la autonomía estratégica, ¿no? La vía que nosotros presentamos o por la que apostamos en el trabajo que incluye la revista es por una política industrial decidida, convincente, muy activa, que se base en la innovación y en crear un entorno muy favorable, muy atractivo para las inversiones, porque lo que sí que parece claro es que todas las perturbaciones que hemos vivido en los últimos años han provocado que los elementos a tener en cuenta en las decisiones de localización ya no sean los mismos. Es decir, parece claro que el ahorro de coste ya no va a tener el papel predominante que tuvo en decisiones de localización y de configuración de las cadenas de valor anteriores. Otros elementos van a entrar en cuenta: los riesgos geopolíticos, la distancia, la sostenibilidad y algunos clásicos, la capacidad tecnológica o la cualificación de la mano de obra. Por eso nos parece que es tan importante confiar o apostar a crear ese entorno favorable que permita adquirir y conseguir nuevas inversiones. Muchas gracias. Muchas gracias, Rosario Ganday. Bueno, Gonzalo León tiene la palabra sobre el tema de soberanía tecnológica. Muy bien, muchas gracias, secretario de Estado, Rafael. Un placer estar aquí, primero en este acto, y un placer haber contribuido al número monográfico de la revista ICE. Voy a centrar efectivamente en eso de la soberanía tecnológica, que no está en absoluto desligado a lo de la autonomía estratégica, al contrario. Desde mi punto de vista, es un factor fundamental. No se puede llevar a cabo una autonomía estratégica, entendiendo con todos los límites que ese concepto lleva, sin pensar en una soberanía tecnológica, que también es un concepto que hay que matizar, puesto que soberanía tecnológica absoluta tampoco existe. Hay unas interdependencias entre países que se van a seguir manteniendo. Nadie es en absoluto en estos momentos soberano tecnológicamente, ni siquiera las grandes potencias. Lo que sí es verdad es que una gran potencia en este momento o es tecnológica no va a ser gran potencia. Y eso es evidente. Es decir, en estos momentos todas las grandes países que son lo que se denominan potencias mundiales tienen que tener, digamos, una base tecnológica fundamental de control, de acceso a esas tecnologías, que son los que dan esa idea de lo que es la soberanía tecnológica. Hay por ahí definiciones de todo tipo. La que yo suelo usar es la del Instituto Fraunhofer del año 2021, de Edler y su grupo, que decía que eso es la capacidad de un territorio, estado o agrupación de estados, eso puede valer para el tema de la Unión Europea, en cierta medida, para proveerse de aquellas tecnologías que considera críticas para su bienestar y competitividad, bien a través de la propia generación de dichas tecnologías o bien garantizando su suministro desde otros territorios sin que esto comporte relaciones de dependencia unilaterales. Lo primero que dice es que no tienes por qué crearlas todas, no tienes por qué fabricarlo todo en tu país o en tu pueblo o en tu región. Eso es imposible. No se puede hablar de la soberanía tecnológica de Burgos. No tengo nada con el Burgos, pero decirlo, hay que plantearlo en un contexto geográfico, desde luego, mucho más amplio. Eso no es posible. En estos momentos, además, nos encontramos con que las interdependencias tecnológicas son muy difíciles de evitar. Forman parte, efectivamente, de que en estos momentos existe una serie de conglomerados industriales en el mundo que son los que realmente hacen posible que tú puedas fabricar productos y sistemas muy avanzados. Esa idea, por ejemplo, de los microprocesadores, que ha sido antes presentado un momento, bueno, pues es obvio que en esta manera, por muy bueno que sea Taiwán y TSMC es la gran fabricante, ellos no fabrican nada si no tienen equipamiento de fotolitografía avanzada que vienen de ASML de Holanda o de Japón, y gases que vienen de no sé dónde, y materias primas y tierras raras que vienen de otros sitios. Nadie es posible que mantenga esas sin tener unas relaciones internacionales estables que les permita disponer de todos los productos que necesitan para desarrollar sus sistemas. Además, en un entorno que evoluciona muy rápidamente. Si nos centramos en Europa, ¿qué es lo que puede hacer?
La verdad es que Europa hasta este momento ha utilizado una estrategia de poder blando, por decir así, es decir, en sus relaciones comerciales, precisamente para impulsar el que haya pues, unos flujos de comerciales estables, sujetos a reglas, etcétera, y eso pues, lo ha intentado hacer con acuerdos internacionales, que muchos de los acuerdos comerciales, en definitiva, están sujetos pues, también ligados a acuerdos de ciencia y tecnología, a acuerdos de todo tipo, incluso de movilidad de personas, que forman parte de ese poder blando, realmente ese poder duro, por decirlo así, de la Unión Europea. Si ni siquiera tenemos una política de defensa común que pueda actuar como tal, es muy difícil de ejercer. O sea, en definitiva, estamos en ese proceso. Y lo que sí es importante es que seamos capaces de conocer cuáles son las debilidades de Europa y cuáles son la gravedad incluso de cada uno de esos puntos de choque que tenemos en las tecnologías, utilizando además técnicas no solamente cualitativas, sino cuantitativas. El esfuerzo que se está haciendo desde la Comisión Europea, desde el Gobierno o algunos otros índices sintéticos de analizar eso, creo que son interesantes porque al menos nos dan la pista para saber dónde tenemos que actuar y cuál es la eficiencia de algunas de las medidas que tomamos. Claro, cuando hablamos de la soberanía tecnológica, hay que recordar que está también en la base de muchos otros tipos de soberanía que están encima de la mesa continuamente. No hay soberanía digital si no se aborda el problema de la soberanía tecnológica. No hay soberanía energética si no se aborda el problema de la soberanía tecnológica. No hay soberanía militar si no se aborda el tema de la soberanía tecnológica. Forma parte de un elemento clave que condiciona lo que se puede hacer en otros sitios. Es verdad que muchas veces la soberanía tecnológica y la necesidad, por ejemplo, de hacer más resilientes nuestras cadenas de valor global, ahí enlaza con el reshoring, pero también con el nearshoring o el friendshoring o todos los shorings que se nos ocurran. En definitiva, está basado muchas veces en la necesidad de mantener unas cadenas de producción en el que se requiere asegurar la disponibilidad de productos físicos. Mucho cuidado, porque en el mundo digital estamos cada vez más dependientes de la necesidad de disponer de datos y de acceder a esos datos, que tienen también características de cadenas de valor importantes. No olvidemos que el 95% del acceso a datos internacionales del mundo vienen por cables submarinos, que en muchos casos son propiedad de empresas privadas y además que en estos momentos no podemos garantizar la seguridad de sus cables. Un atentado a 4 o 5 cables que crucen el Atlántico desconecta a Europa completamente de Estados Unidos y desbarata la economía mundial. Y no somos conscientes de eso de una manera tan evidente como es los barcos con contenedores que vienen de a los puertos europeos desde no sé dónde, que también, pero no es suficiente. Y en ese sentido, me parece que Europa tiene que repensar un poco qué puede hacer frente a una soberanía, por centrarme en un tema, como me pedía Rafael, más concreto, que es el de la situación que tiene con respecto a las plataformas digitales. Si miramos el valor de las grandes plataformas mundiales, Europa está desaparecida. Nuestros centenares de millones de usuarios en Europa están accediendo todos los días a servicios proporcionados por plataformas digitales que no son europeos, que sus datos están siendo utilizados fuera de Europa y que encima ni siquiera sabemos dónde están utilizados porque los servidores tampoco los controlamos. ¿Que es posible que una regulación ponga un poquito de orden en eso? Es verdad que puede poner un poquito de orden y es posible que las sanciones puedan mejorar algo. Lo dudo. Esta misma semana hemos asistido a una macrosanción a Facebook, a Meta, y hace 2 años a Amazon. Bueno, puede modificar algo el comportamiento de una de ellas, pero es muy difícil que se pueda conseguir cuando Europa no controla realmente el mundo de estas grandes plataformas digitales mundiales. Y quería hacer el énfasis, Rafael, precisamente en ese otro aspecto de la soberanía, que es la soberanía del dato, la soberanía de las plataformas digitales, y que en definitiva también van a usar equipos para ejecutarse, ¿no? Y eso, pues el hardware, que también está implicado con los microprocesadores, etcétera. En definitiva, yo creo que estamos en un mundo en el que tenemos que pensar el tema de la soberanía de una manera con alianzas, no pensando evidentemente en ningún esquema proteccionista autárquico porque me parece imposible de llevar a la práctica. Y simplemente por terminar, otro enfoque que me parece, otro aspecto que me parece muy importante. Se está empezando a generar una batalla tecnológica global por el talento. Y mucho cuidado. Ayer leía, o antes de ayer, que las previsiones de necesidades de Estados Unidos, solo Estados Unidos, y solo en los temas de inteligencia artificial y microprocesadores, están ya sobre 300.000 personas que tienen que coger. ¿De dónde las van a coger? ¿De China? Lo dudo.
Y cuidado, porque si Europa no tiene mecanismos de resiliencia de su talento, nos podemos encontrar con un problema de crecimiento brutal al que tenemos que hacer frente lo antes posible. ¿Tenemos posibilidades? Sí, pero entonces hay que pensar que nuestros PERTES, nuestras actuaciones que podemos hacer, tendrán que tener la dimensión horizontal de la batalla por el talento como uno de los ejes fundamentales. Si no, con infraestructura solo no vamos a ningún lado. Muchas gracias, Rafael. Gracias a ti, Gonzalo. Finalmente, Román Arjona. Sí, muchas gracias a Rafael, muchas gracias secretaria de Estado y a Bernardo también por la invitación. Es un placer estar aquí con amigos e investigadores a la par. Y querría empezar un poco con una reflexión más allá de los temas de medición de dependencias y de medición de estrés en las cadenas de valor. Y es una reflexión un poco sobre, bueno, muchos de vosotros lo habéis mencionado antes, ¿no? Sobre el entorno cambiante en el que vivimos, porque yo creo que, o sea, en Europa estábamos acostumbrados a una serie de macrotendencias, por así decirlo, generales, que estamos sufriendo de alguna manera, ¿no? O, bueno, estamos todos siendo testigos de un gran cambio producido por la digitalización enorme de la sociedad y la economía, ¿no? Con sectores que han sido redefinidos de manera muy abrupta en muy poco tiempo. Estamos también asistiendo a fenómenos pues, como el cambio climático o el envejecimiento poblacional. Y esto estaba generando, yo creo que desigualdades bastante potentes, polarización, fenómenos de polarización. Y, por ejemplo, pues Andrés Rodríguez Pose, al que tenemos como fellow en mi dirección general, que tiene un nombre enorme, pero todo el mundo la conoce como DG Grow, que también el otro día en el Parlamento tuve una cuestión con esto en un foro de Beyond GDP. Pero bueno, en fin, yo creo que Andrés Rodríguez Pose, por ejemplo, él ha establecido una conexión muy directa entre esos fenómenos de polarización y, por ejemplo, el tema del Brexit en Inglaterra, ¿no? O sea, esas áreas, esa geografía del descontento en las que algunas zonas geográficas se descuelgan del mainstream económico y, por lo tanto, sabes, es allí donde se genera incluso una mayor polarización. Yo creo que en Europa podemos haber sido, en cierto modo, algo naïfs cuando veíamos todo esto pasar y creíamos que estábamos muy bien equipados, ¿no? Teníamos el Pacto Verde, el Next Generation EU y los planes de recuperación, y teníamos también objetivos ambiciosos como el 55% de decrecimiento, ¿no? De los gases de efecto invernadero. Y luego nos encontramos en un mundo que un ex colega mío de máster en el Colegio Europa, que ahora es el presidente de la Escuela de Gobernanza Transnacional en el Instituto Universitario Europeo en Florencia, el EXTUB, que también fue primer ministro de Finlandia, él lo llama la edad del desorden, ¿no? Unas disrupciones que además se van multiplicando las unas a las otras. Se ha mencionado Rusia, también pues, el contexto de los precios de la energía, también pues, la crisis de la COVID, ¿no? Y estas se van amplificando e incluso pues, generan mucho más todavía disrupción de la que hay y un gran número de incertidumbres en forma de cisnes negros y de rinocerontes grises, como llaman mis colegas de I+D, ¿no? Los elefantes en la habitación, que todo el mundo sabe que están ahí y en cualquier momento se van a despertar, pero nadie consigue hacer nada, ¿no? Al respecto, no se les presta suficiente atención. Y yo creo que esto ha cambiado un poco los trade-offs económicos, ¿no? Y por eso me parece muy importante el análisis que Javier estaba haciendo antes sobre esto. Luego, mientras estaba escuchando a Rosario, pensaba en una serie de temas, ¿no? que yo creo que están relacionados y que también se generan por esta disrupción masiva y esta gran incertidumbre que hay. Uno de ellos, desde luego, son las estrategias de localización. Yo creo que también, y lo has mencionado, Rosario, pero para mí es bastante evidente, ¿no? Que muchas de estas estrategias de localización dependen cada vez más también de niveles de disrupción en las cadenas de valor, digamos, distribución y logística de ciertos productos, acceso a capacidades, que es un problema, evidentemente, como mencionaba Gonzalo, o el entorno en el que nos movemos, ¿no? Y este es uno de los fenómenos, la localización, pero también hay más fenómenos en marcha que son importantes y que quizás no les estamos prestando suficiente atención, ¿no? Por ejemplo, la desindustrialización que se está produciendo con pérdida de capacidad manufacturera en la Unión Europea, pero también en otros terceros países avanzados, ¿no? Asuntos relacionados con materias primas críticas, donde estamos asistiendo de manera menos pasiva ahora, yo diría, con una serie de iniciativas que se han puesto en marcha, a un, digamos, giro del eje
desde dependencias en combustibles fósiles de países como Rusia, dependencias en materias primas de países como China, ¿no? Y luego estamos viendo pues el ChatGPT, en fin, que está, o sea, las tecnologías de inteligencia artificial abierta, ¿no? Esas tecnologías de propósito general, ¿no? Que están cambiando también la manera de hacer funcionar las cosas y que yo creo que van a tener un impacto muy importante sobre la competitividad y el empleo, ¿no? Y todos estos son temas que están subyacentes, ¿no? Y ¿por qué me está contando este hombre todo este rollo, ¿no? Pues simplemente porque yo creo que lo que estamos haciendo en dependencias estratégicas, en medición de las cadenas de valor, es fundamental para hacer frente a muchos de estos desafíos enormes que tenemos detrás, ¿no? Y lo que nosotros hemos hecho y en nuestro artículo de la revista ICE es un enfoque puramente científico, basado en datos, donde nosotros dejamos que los datos hablen, introduciendo una serie de criterios. Antes me decía Rafael, pero vosotros tenéis mucha gente tal ahí en la dirección general que sabe de los sectores, ¿no? Hay que hablar con ellos, estoy de acuerdo, hay que hablar con ellos, ellos tienen la inteligencia, ¿no? A nivel sectorial y son los que realmente, sin necesidad de lo que nosotros le digamos, van a saber dónde se encuentran estas disrupciones en las cadenas de valor, estas dependencias. Pero yo creo que, no obstante, es importante tener un enfoque aséptico que nos permita determinar dónde están esos problemas y luego verificarlo con la gente que realmente tiene el conocimiento y la inteligencia sectorial, ¿no? Lo que hacemos es, grosso modo, mirar todo el universo de productos en el que la Unión Europea tiene relaciones comerciales con terceros países, que son 5.400 productos, y nos fijamos en aquellos... les ponemos 3 criterios a estos microdatos, que son a nivel muy granularidad muy fina. El primero es, básicamente, miramos dónde existe una concentración de importaciones de fuera de la Unión Europea. El segundo es dónde existe una baja diversificación de esas importaciones extracomunitarias, y el tercero es dónde existe una baja posibilidad de sustitución por producción interna de esas importaciones. Y bueno, ahí ya obtenemos 504 productos de esos 5.400, simplemente aplicando esos filtros, que tienen una serie de umbrales, y también, bueno, de alguna manera hacemos un cross-check con los rangos de una distribución y vemos que esos 504 productos son los que aparecen. Y en un segundo paso lo que hacemos es decir, bueno, pero vamos a centrarnos en aquellos ecosistemas industriales o sectores industriales más sensibles. ¿Y cuáles son estos? Pues la salud, la seguridad y la protección de los ciudadanos. Ahí me voy un poco a los temas de Gonzalo también. Y las transiciones verdes y digitales. O sea, es decir, qué tipo de productos se necesitan para asegurar un cierto abastecimiento, una seguridad con respecto a esos 3 temas. Y bueno, pues obtenemos 204 productos y vemos que representan en torno al 9% del valor de las importaciones, del valor total de las importaciones de la Unión Europea, y más del 50% de esos productos vienen de China. Y siguen Estados Unidos, Vietnam, Brasil y otra serie de países, pero sobre todo China aparece como uno de los grandes exportadores hacia la Unión Europea. Cuando vemos dónde se localizan este tipo de dependencias, vemos 4 grandes bloques, básicamente. Industrias de gran consumo energético. Y ahí, por supuesto, identificamos, pues yo qué sé, el carbón, el coque de petróleo, los gases, distintos tipos de gases, pero sobre todo una serie de materias primas que son fundamentales porque son también insumos para otros sectores. Por ejemplo, manganeso, níquel, aluminio, cromo, y sobre todo tierras raras e imanes permanentes, que son fundamentales para muchas de las tecnologías verdes e innovadoras en las que estamos poniendo esfuerzos por parte de la Unión Europea y de los Estados miembros. En segundo lugar, nos sale la salud, ¿no? Y ahí hay una serie de productos interesantes, medicamentos y antibióticos, vitaminas, instrumentos médicos, pero también equipos de protección, por ejemplo, para COVID-19. Salen claramente como uno de los aspectos en los que tenemos una dependencia alta. En tercer lugar, están las energías renovables. Y ahí, por ejemplo, se marca claramente a través del análisis la dependencia que tenemos en células fotovoltaicas y en lámparas LED. Y por último hay un gran bloque que son todas las tecnologías digitales y sobre todo ordenadores portátiles y teléfonos móviles. Entonces, solamente para mencionar brevemente un punto de Gonzalo, que me ha parecido también importante, que es que las dependencias no solamente son dependencias en productos. Lo que os estoy contando ahora aquí un poco es lo que da de sí leer los productos con un alto nivel de granularidad e introduciendo una serie de criterios de detectar las dependencias. Pero hay dependencias tecnológicas muy importantes y tenemos también análisis más cualitativos que nos permiten ver, por ejemplo, que Europa está muy por delante en algunas tecnologías, por ejemplo, en manufactura avanzada, en lo que puede ser
prometedor en el campo del hidrógeno verde y, sin embargo, estamos muy por detrás pues, en chips, semiconductores, en tecnologías de la nube, en tecnologías Edge y demás, ¿no? Entonces, ahí yo creo que hay que compensar un poco. Y el enlace, y con esto acabo, Rafael, con las cadenas de valor, viene un poco porque hemos realizado también un trabajo que de alguna manera se conecta con el de dependencias. O sea, en el artículo de ICE lo que hacemos también es detectar lo que llamamos puntos de especial fragilidad, que son aquellos puntos en los que sobre todo se encuentran dependencias con respecto a un tercer país que es muy central en un nodo comercial global a nivel mundial. Y además donde esas dependencias están muy concentradas, ¿no? Entonces, entendemos que cuando se sufren dependencias con puntos de especial fragilidad y entra en contacto esto con una disrupción en la cadena de valor, el efecto, digamos, multiplicador y de difusión de esas disrupciones en las cadenas de valor es mucho mayor, ¿no? Entonces, aquí la metodología es muy sencilla. Lo que hacemos es básicamente medir para ciertas tecnologías verdes. Lo que hacemos es determinar recetas, por así decirlo, para construir, por ejemplo, paneles solares. Entonces llamamos a un ingeniero que era un experto en el tema y que nos elaboró 8 o 9 recetas prevalentes para la creación de paneles solares. Y todas estas elementos, había una serie de materias primas o elementos comunes entre las distintas recetas. Entonces, por ejemplo, pues estaban la silicona, el galio, el indio, el molibdeno, el germanio. Eran elementos que se necesitaban en cualquier caso para hacer paneles solares. Entonces, lo que hacemos es medir con datos muy desagregados, que son fantásticos porque es una base de datos que tiene la Dirección General de Aduanas y Comercio, impuestos de la Unión Europea. Tenemos las entradas en frontera diarias de los bienes que se comercian con terceros países. Y ahí lo que vemos es disrupciones en precios que son verdaderamente anómalas, o sea, aumentos en precios anómalos y disminuciones en cantidades que también nos llevan a inducir a pensar que puede haber unas disrupciones en las cadenas de valor detrás. Entonces, aplicamos esto a recetas para elaborar paneles solares y estamos traduciendo este tipo de metodología también a pilas de combustible, baterías y turbinas eólicas. Y lo que vemos, por ejemplo, es que hay unas disrupciones muy potentes, sobre todo en algunas materias primas como pues puede ser el indio, que es esencial para realizar estos paneles solares. Entonces, bueno, yo simplemente como colofón decir que creo que igual de importante es poder encontrar soluciones prácticas a los problemas que nos encontramos de dependencias y de autonomía estratégica, como intentar conocer con mayor profundidad dónde tenemos esos problemas, a qué sectores se está afectando, para qué realmente son útiles esas materias primas en las que estamos sufriendo dependencias, para poder realizar mejor pues, una política acorde, ¿no?, con estos problemas que nos estamos encontrando. Muchas gracias, Bernardo. Muchas gracias, Rafael. Gracias, Román. Bueno, el objetivo es que podamos abrir un diálogo con vosotros, ¿no? Y por tanto, adelante, ¿no? Adelante, Raúl Mínguez. Hola, bueno, pues muchas gracias. Buenos días. Muy interesante, la verdad, el documento y lo expuesto hoy. Me surge una cuestión a raíz de la última intervención de Román Arjona. Ese análisis se ha realizado desde la perspectiva como comprador de la Unión Europea, también como suministrador. ¿Qué oportunidades puede tener la Unión Europea, ¿no? En tanto en cuanto hay otras áreas que puedan depender estratégicamente de la Unión Europea? Y luego también, pues una cuestión más global es esas otras conceptos de autonomía estratégica, esa doble circulación en China. En el caso de Estados Unidos, pues también están trabajando en esa vía, pues la Inflation Reduction Act. ¿Qué cabe esperar, qué podemos aprender o cómo podemos reaccionar ante esas acciones que están llevándose en esos grandes bloques, ¿no? No sé, más abierta, no sé si a lo mejor Javier, que han trabajado ese tema, pero bueno, lo más abierta. Gracias. Sí, muchas gracias, Raúl. Yo creo que aquí efectivamente estamos mirando las importaciones. Se puede realizar un enfoque que, de hecho, lo hemos llevado a la práctica con muchos países
que es básicamente, en vez de utilizar la base de datos, bueno, me pongo un poco técnico, pero solamente un segundo, en vez de utilizar la base de datos Fígaro, que es la que hemos utilizado para el tipo de análisis que hemos incluido en nuestro artículo, utilizamos la base de datos Bachi, que permite realizar comparaciones a la inversa. Entonces somos capaces de detectar, por ejemplo, cuáles son las dependencias que tiene China con respecto a la Unión Europea o cuáles son las dependencias conjuntas de la Unión Europea y de Estados Unidos con respecto a China o con respecto a cualquier otro tercer país, ¿no? Yo creo que esta es información que realmente es muy útil, ¿no? Es muy útil y la utilizamos de manera puntual para mirar este tipo de aspectos. Y luego, antes de que hable Javier, solo decir que nosotros tenemos relaciones bastante en profundidad también con los Estados Unidos, por ejemplo, en el contexto del TTC y más allá. Y uno de los temas principales también son las dependencias estratégicas. Con la Chief Economist del Departamento de Estado de Estados Unidos hablamos de manera bastante habitual, y le contaba antes a los compañeros que, por ejemplo, uno de los aspectos que subraya más Estados Unidos son cuáles son las relaciones de China con distintos terceros países, mientras que nosotros, cuando hacemos los análisis, lo que hacemos es ir muy en profundidad en las relaciones de Europa con terceros países. Es decir, en palabras de Emily Blanchard, nosotros lo que hacemos es ir 1 kilómetro en profundidad y 1 centímetro en anchura, y ellos van 1 kilómetro en anchura y 1 centímetro en profundidad. Entonces esto te da una idea también de dónde están puestos un poco los objetivos, ¿no?, de cada uno. No, gracias. Voy a tomarlo donde comentaba Román, ¿no? Claro, en la parte primera. Claro, cuando uno empieza a pensar en el mundo este de las dependencias, ¿no? Pues el trabajo que ha hecho la comisión, el equipo de Román y su equipo, mirando a bienes, hay que hacerlo, ¿no? Pero claro, cuando uno empieza a pensar también en estas otras dimensiones que tiene, ¿no? Por ejemplo, pensemos en el comercio de servicios, ¿no? Entonces uno dice, claro, antes me compraba un superordenador, lo ponía en el sótano del Banco de España y hacíamos la computación allí. Pero ahora puedo contratar un servicio en la nube, ¿no?, a California, y hago computación en la nube, ¿no? Claro, estamos pasando al mundo del servicio. La cantidad de servicios incorporados en el comercio de bienes, ¿no? Cuando pasamos a la parte financiera, ¿no? También, o sea, los flujos financieros, Europa sigue siendo también la campeona de los flujos financieros. La diferencia es que la parte financiera está mucho más interconectada, digamos, con nuestros amigos, entre comillas, ¿no? Digamos, Estados Unidos, con Reino Unido y otros, ¿no? Pero hay un elemento que lo resaltaba también Siana en la intervención, que es el hecho de que a veces, claro, cuando uno mira amigos desde una perspectiva estática, puede caer también en el hecho de que hay algunas dependencias que pueden estar más ocultas, por ejemplo, lo que tiene que ver con sistemas de pagos, ¿no?, las visas, que a veces, pues te hacen que surjan otras dependencias. Entonces, el caso de las sanciones secundarias que recibieron algunas empresas europeas, en el caso de Irán, famoso, ¿no?, donde la Unión Europea adoptó una posición diferente, y algunas empresas que seguían, digamos, operando en Irán sufrieron sanciones secundarias de Estados Unidos vía medios de pago, con lo cual, de facto, las empresas europeas estuvieron sujetas a las sanciones a través de Estados Unidos. Eso no quiere decir que Estados Unidos no sea amigo. Quiere decir que cuando uno empieza a pensar en este mundo, ¿no?, que de alguna manera que la Comisión lleva tanto tiempo pensando, de las interdependencias, lo que te das cuenta es que somos muy interdependientes. El tema del capital humano es fundamental, lo mencionaba Gonzalo, es fundamental, ¿no?, tanto en el high skill, low skill, etcétera. Yendo a la segunda cuestión, las políticas reactivas, ¿no?, de reacción al Inflation Reduction, a quitar, realmente son muy complejas en un mundo tan complejo, ¿no? Entonces, posiblemente la única vía ahí realmente es la cooperación, y Román lo explicaba muy bien, porque realmente es que esto es tocar en un sitio y empezar a aparecer por todos los lados, ¿no? Y no hablemos de dependencias si empezamos hablando de Unión Europea frente al resto, ¿no? También uno podría mirar dentro de la Unión Europea entre países, pero este es otro tema que también podríamos comentar, ¿no? Claro. Era para la última parte de la pregunta, la segunda parte, no la primera. Simplemente una reflexión, porque está bien, y yo creo que además la Comisión puede hacer una gran labor precisamente en identificar las oportunidades que Europa tiene en determinados productos, determinadas cosas, viéndolo desde el otro lado. Pero también es verdad que nos encontramos con unas restricciones que proceden de algunas estrategias tomadas por grandes potencias aliadas nuestras a priori, y que pueden suponer además unos frenos a nuestra propio desarrollo. El caso, por ejemplo, de que ASML, ya que se ha citado antes, no pueda vender sus equipos de fotolitografía a China,
en un acuerdo con Estados Unidos y con Japón, etcétera, es un ejemplo claro de cómo decisiones sobre sanciones estratégicas, aduciendo la seguridad entre comillas, ¿no? Y en muchos casos con tecnologías duales, que lo son, afectan evidentemente a un país, no un país, Holanda simplemente, sino a la Unión Europea en su conjunto, en la medida en que aquello pueda poner en riesgo una concepción de esa seguridad en las transferencias que puede tomar Estados Unidos. ¿Hasta qué punto eso es posible negociarlo y discutirlo? Bueno, yo quiero ver todavía, y me sigo con bastante atención, las actas de las reuniones del Comité de Ciencia y Tecnología con Estados Unidos, el conjunto, y todavía nos queda por aterrizar mucho. Y nos queda por aterrizar mucho porque si no nos podemos encontrar con que nuestras estrategias están enormemente mediatizadas por lo que ocurre precisamente con decisiones tomadas unilateralmente, también entre comillas, por terceros países, que afectan evidentemente a Europa. Ya sé que eso le preocupa a la Unión Europea, pero lo quería señalar aquí porque me parece que es importante en un mundo, además, en que la frontera de lo que es tecnología dual y lo que no es dual se ha roto. A mí me gustaría hacer una pregunta realmente a Gonzalo y un poco en motivo que no estoy... Bueno, me presento, soy el Chief Data Officer, trabajo en el Ministerio de Economía para la Secretaría de Estado y llevo la pata sobre todo de Gaia X y de la parte de tecnología, soberanía del dato, realmente. Y me gustaría leer un pequeño un párrafo de tu artículo en el boletín, ¿no? Que me parecía interesante, que creo que viene un poquito a colación. Dices, aquí te parafraseo, soy consciente que no será posible idear y consolidar esas estrategias limitándolas exclusivamente al ámbito tecnológico. El valor de las alianzas en un mundo crecientemente multipolar va a encontrar su nivel máximo cuando las interdependencias tecnológicas se enmarquen en interdependencias ligadas a acuerdos económicos, políticos y defensivos. Y ese es un tema que llevo un tiempo intentando entender, porque aunque nosotros desde la Secretaría de Estado y en concreto mi equipo, ¿no?, tratamos mucho con este concepto de la nube europea, cuando he ido a foros europeos y me he sentado con mis contrapartes, me he dado cuenta que lo que estábamos tratando era temas de acuerdos comerciales. Es decir, la parte de la discusión tecnológica sobre la nube europea en realidad es una discusión sobre regulación y materia comercial con Estados Unidos, el free flow of data y todo este tipo de cosas que de hecho se mencionan. Entonces, quería preguntaros un poquito cómo enfocar eso y qué perspectivas valorar de cara a, por ejemplo, ahora que se está negociando en el Parlamento Europeo y está en la fase de trílogos el Consejo, el Data Act, ¿no? El Data Act tiene un impacto brutal en nuestro trabajo desde la Oficina del Dato, porque nosotros desarrollamos estrategias y paradigmas y tecnologías sobre una base que en muchos casos no es tecnológica, es comercial o incluso política. Y esa es una perspectiva que no, claro, que sobrepasa muy por encima el área competencial nuestra de la Secretaría de Estado. Y desde luego de la oficina que llevo yo. Directas. Bueno, vamos a ver, cuando yo decía allí que efectivamente esto hay que verlo desde un ámbito que no es exclusivamente tecnológico, sino que hay que tener en cuenta otros elementos, acá estoy convencido que realmente están influyendo de manera decisiva. Te voy a poner un ejemplo, para que se vea un poco lo que esto significa. Cuando ahora las grandes empresas americanas que tienen herramientas de inteligencia artificial generativa, ChatGPT, pero muchas otras, etcétera, están diciendo que yo lo que voy a permitir es, a través de una aplicación, una interfaz de aplicación, una API, acceder a ellas. Lo que están diciendo es que esa tecnología está en un sitio y tú vas a acceder simplemente a ella de una manera subsidiaria en la que yo te voy a cortar o puedo cortar el grifo cuando quiera. ¿Hasta qué punto eso se va a mantener de una manera abierta y disponible para todos? Pues va a depender no de unos acuerdos que afecten al mundo tecnológico solo, sino unos acuerdos que afectan a muchas más cosas. Y cuando Amazon te dice, cuidado, porque yo entonces a ver cómo te portas en otro tipo de cosas, porque claro, yo no quiero someterme a una nueva sanción de no sé qué por el Reglamento General de Protección de Datos, sino lo que quiero es que establezcamos un mecanismo en el que yo pueda entrar a utilizar esas herramientas, porque si no lo que va a ocurrir es que yo no te las voy a dejar en Europa. Ya sabéis que en estos momentos hay distribución de herramientas muy avanzadas en la inteligencia artificial que no se están distribuyendo en Europa, pero sí en Asia o sí en el resto de Estados Unidos, etcétera, y diciendo, cuidado europeos, porque con ese planteamiento también lo que vais a hacer es quedaros retrasados en el uso de las herramientas más avanzadas. Y esto no es tecnológico.
Esto es un problema político, claramente, con una resonancia de muchos tipos. Y lo mismo puede ocurrir en otras, utilizados otra vez en tecnología de doble uso, que está ligado, por ejemplo, a las adquisiciones de armamento de sistemas de armas procedentes de Estados Unidos, en los cuales también se influye en qué tipo de herramientas puedo dar y cómo te las puedo dar. Tú puedes comprar un F-35, pero lo puedes comprar como una caja negra o una caja gris, y no es lo mismo. Entonces, en ese tipo de planteamientos, me parece que lo que tenemos que tener presente es que quienes de alguna manera pueden seguir el ámbito tecnológico tienen que trabajar, y Europa tiene que trabajar muy estrechamente con quien lo sigue con la política exterior de la Unión Europea o que lo sigue la política militar de la Unión Europea, porque no son elementos disjuntos. Nunca lo han sido, pero es que en este momento no lo van a ser en absoluto a partir de ahora. Y eso tenemos que tenerlo muy claro. ¿Hasta qué punto es sencillo? Hombre, no es sencillo porque la fragmentación competencial horizontal existe en todas partes, a nivel regional, a nivel nacional y a nivel europeo, y todas las hemos sufrido durante muchos años, pero eso realmente es un elemento que nos preocupa porque tenemos que tratar de manera muy clara. Y Europa en ese sentido tiene una dificultad, que es que no maneja una voz única cuando trabaja por ahí y las ideas de que se va a pasar en algunos ámbitos de una toma de mayorías por unanimidad a mayoría cualificada, pues wait and see. Mientras os decidís, el otro día, Gonzalo, Alicia García Herrero escribía de la posibilidad de que las sanciones a China acaben generando dualidades en el desarrollo tecnológico y dificulten la incorporación de la Unión Europea o obliguen a elegir, ¿no? ¿Hay alguna cosa de ese tipo? Sí. Yo creo que lo que están ocurriendo es que vamos hacia una fragmentación tecnológica en bloques, que puede además perder o hacer perder algo que yo creo que de la Unión Europea, y Román me puede corregir, se está debatiendo con cierto cuidado, que es que Europa pueda perder su tercera opción, su opción intermedia. Ya veremos el intento de acercamiento al sur global, con lo que eso significa, y con respecto a lo que implica sobre todo con terceros países. Durante los últimos años he estado, hasta hace año y medio, como chairman de un grupo del Foro Estratégico de Cooperación Internacional, el grupo de la Unión Europea con África, y analizando, entre otras cosas, la presencia de China en África, la presencia de Estados Unidos en África, la presencia de la Unión Europea en África y qué es lo que eso supone en África. Parece, en África tampoco es tan importante. Cuidado, Cuidado, ¿es desgajable eso de las relaciones de Estados Unidos con Europa? No. ¿Es desgajable del tema de la seguridad? No. ¿Es desgajable en definitiva, yo creo que esa visión holística que hay que tener en las políticas me parece que es extraordinariamente importante. Y en ese sentido la política comercial, la política industrial, la política de defensa, la política tecnológica deben ir de la mano, porque lo que nos estamos jugando es la visibilidad y la capacidad de actuar en un mundo muy complejo en el que todo el mundo juega con todas las armas posibles. Y habrá que pasar de eso que Nietzsche decía, del poder duro y el poder blando al poder inteligente. Y eso es una combinación de múltiples tipos de poderes. ¿Alguna cuestión? Yo quería volver sobre esto, ¿no? Que a mí me parece importante. Adelante, por favor. No, muchas gracias. Yo más que nada era por alusión, ¿no? O alusiones. Entonces, no, simplemente decir que yo creo que aquí tenemos una jerarquía de al menos dos niveles en cuanto a mecanismos concretos que se podrían poner en marcha para aumentar la resiliencia, ¿no? Y uno de ellos es, evidentemente, todo lo que tiene que ver con productos altamente sensibles, ¿no? Porque vivimos en ese mundo distinto en el que pues hay niveles, digamos, muy altos de competencia, de confrontación, de concentración también, ¿no? Como os contaba antes con lo del análisis de dependencias, y donde pues el orden tradicionalmente vigente, ¿no? Con la Organización Mundial del Comercio y demás, pues está siendo de alguna manera, cuestionado, ¿no? Y entonces, como decías, Gonzalo, algunas tecnologías pueden utilizarse como arma económica, y yo creo que en ese contexto tenemos también de nuevo que comprender cómo esas exportaciones o importaciones de determinadas tecnologías pueden tener un impacto sobre nuestros intereses esenciales en materia de seguridad y en otras materias, ¿no? Y yo creo que es importante saber cuáles son esas tecnologías críticas también, ¿no? Tú mencionas algunas, pero
son las mismas, ¿sabes?, las tecnologías críticas en un determinado contexto o con un nivel de desarrollo económico de I+D que en otro, ¿no? Entonces, yo creo que ahí desde la Unión Europea también se está haciendo un esfuerzo para intentar de alguna manera, ¿sabes?, tener un enfoque que nos permita detectar cuáles son esas tecnologías críticas y dónde tenemos que, o sea, y cuáles son las implicaciones que tienen el focalizar nuestra atención sobre estas en términos de dependencias en materias primas y en otros tipos de productos intermedios, ¿no? Y luego, por supuesto, pues hay una serie de dependencias estratégicas que quizás no son en tecnologías críticas, que también son importantes, ¿no?, en grandes bloques, pues todo lo relacionado con la soberanía digital, y de ahí la ley de chips y demás que hemos puesto en marcha hace poco. Las tecnologías verdes, ¿no? Y ahí alguien habló antes, creo que fuiste tú, Rafael, del plan industrial verde, y también las dos grandes leyes que se han puesto en marcha ahora, ¿no? La ley de industria de emisiones cero y la ley de materias primas críticas. Yo creo que estas son también extremadamente importantes. O sea que ahí está lo digital, está lo verde, y luego tenemos, por supuesto, pues ya directamente el acceso a materias primas, ¿no? Imanes permanentes, tierras raras y demás, donde también hay una dimensión geopolítica importante y son extremadamente importantes para algunas de esas tecnologías críticas. O sea que yo creo que seguridad económica, ¿no? Aquí creo que hay un proyecto de ley también, ¿no?, de seguridad que tiene en cuenta, económica, que tiene en cuenta este tipo de aspectos. Yo creo que es algo que es absolutamente esencial. O sea, que no puedo estar más de acuerdo contigo, Gonzalo, ¿sabes? O sea, tú mencionabas, ¿no?, que la dimensión exterior es muy importante en todo esto. Efectivamente, yo creo que lo es, pero se necesita un enfoque de todo el gobierno, como bien decías, ¿no? Política industrial, digital, de competencia, de seguridad, toda enfocada a intentar atajar estas dependencias ahí del mejor modo posible. Drones abatidos en Ucrania se han encontrado chips procedentes de lavadoras. ¿Qué quiere decir eso? Que es muy difícil establecer el IBC. Bueno, yo no te voy a poner una imposición a que no puedan tener chips en una lavadora. ¿O sí? Muy rápido. Es cierto que, claro, cuando uno piensa desde la perspectiva, ¿no?, esa perspectiva holística, ¿no?, cuesta trabajo, digamos, seleccionar ámbitos, ¿no? Porque, claro, si te pones a la perspectiva, como mencionaba antes Raúl, ¿no?, de qué pueden estar pensando los chinos o qué pueden estar pensando los otros, pues también tienes que cruzar estos dos elementos, ¿no? Entonces, aquí lo que resulta complejo cuando uno se va a pensar en esto es, digamos, cuál es el tipo de futuro distópico en el que podemos estar, ¿no? Porque, claro, nos movemos en un mundo en el que cualquier evento de estos que estamos hablando son eventos de una probabilidad muy pequeña, 0, ¿no? Pero sabemos que va a pasar, ¿no? Entonces, es muy difícil pensar en estos escenarios de fragmentación de una manera ordenada, porque están todos muy interconectados, ¿no? Y luego el segundo punto muy rápido también es el hecho de que, claro, sobre todo en la parte de comercio de bienes, ¿no?, claro, estas interconexiones, esto de la globalización, pues es algo que se ha llevado varias décadas, ¿no? Poco a poco, ¿no? Interconexión, empresas que prueban, que se mueven a China, como me explicaba antes Rosario y tal. Pero claro, los procesos de los que estamos hablando de fragmentación pueden ser procesos muy rápidos, muy desordenados, ¿no? Entonces, digamos, esos riesgos, incorporarlos también en el balance de riesgos, por decirlo así, de las autoridades, también son importantes, porque hay elementos muy no lineales, no posiblemente en el comercio, en los movimientos de empresas, pero uno piensa en el mundo de las finanzas o los sistemas de pago o los sistemas tecnológicos, y esto se puede romper de manera muy rápida. Entonces podemos estar en escenarios de ruptura muy no lineal, muy rápida, ¿no? Por tanto, bueno, todo esto está interconectado y algunos procesos son lentos, pero otros pueden ser muy rápidos eventualmente, ¿no? Gracias. A propósito hiciste alguna mención antes al tema de las reglas fiscales, y el domingo escribía Geruir en El País un artículo diciendo cómo la exigencia, el trade-off, ¿no?, la exigencia de reglas fiscales duras impide precisamente a los países el cumplirlas, ¿no? Y que si hubiera programas comunes de financiación, programas de financiación para los bienes comunes, ¿no?, más amplios, sería más fácil para los países poder cumplir las reglas fiscales, porque parte de la inversión que ellos tienen que hacer entraría por la vía de esos programas, igual que ha pasado con el Next Generation, ¿no? Y que en ese sentido había cierta miopía en quienes dentro de la Unión Europea planteaban la vuelta a las reglas fiscales más estrictas y similares a las del pasado. Si tienes alguna opinión sobre eso. Tengo mucha opinión sobre eso, pero voy a ser muy rápido. No.
aquí el punto es, el único mecanismo... A ver, tenemos una unión monetaria que es incompleta, ¿vale? Tenemos una moneda única, tenemos una política monetaria única y luego tenemos un elemento, muchos elementos, ¿no?, de política fiscal, de políticas energéticas, que son estrictamente nacionales. Entonces, no hay hechos, no hay evidencia histórica de uniones monetarias que hayan sobrevivido a lo largo del tiempo como la nuestra, que por supuesto va a sobrevivir, no hay ningún problema, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que el único mecanismo de coordinación de la política presupuestaria que hay es el mecanismo de las reglas, ¿no? Y el debate de las reglas, posiblemente, un poco al hilo también de lo que comentaba, de la visión de Ángel, ¿no?, es la ración, digamos, el planteamiento tanto de la reforma encima de la mesa de reglas es un planteamiento estrictamente nacional. Esto es, hay países, los países cumplen o incumplen, ¿no? Las reglas pueden ser. Y independientemente, supongamos que todos los países son cumplidores, ¿no? Incluso en ese caso, posiblemente el marco de reglas fiscales es insuficiente. ¿Por qué? Porque faltan todos los elementos supranacionales. Y eso es lo que hemos aprendido desde el punto de vista un poco de la política monetaria supranacional. El hecho de que nada garantiza que incluso países cumplidores con reglas más flexibles, menos flexibles, hagan que el tono de la política fiscal a nivel europeo sea compatible con el tono de la política monetaria. Por ejemplo, si la política monetaria se está endureciendo y la política fiscal se está relajando, pues a lo mejor la política monetaria tiene que endurecerse más porque la política fiscal va deshaciendo parte de lo que hace la política monetaria. Y nada más que uno tiene que ver las últimas ruedas de prensa de la presidenta Lagarde, este argumento está hecho por esta razón, ¿no? Punto uno. Entonces, faltan elementos supranacionales cíclicos. Segundo punto, el tema de los bienes públicos europeos es fundamental. Todos los países son muy pequeños, dadas las perturbaciones gigantescas que estamos teniendo de todo tipo, lo hemos contado antes en Román muy bien, como para hacer frente a determinados retos que no son nacionales, son globales, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que efectivamente estos dos elementos, no necesariamente vinculados a reglas más flexibles o menos flexibles, simplemente incluso aunque fueran las mejores reglas del mundo y todos los países cumplieran, vendrán shocks suficientemente grandes como para que la unión monetaria se nos mueva. Gracias, Rafa. Yo quería hacer dos comentarios. Uno, como ha dicho la Secretaria de Estado, nosotros aquí internamente hemos replicado con algunas adaptaciones el análisis de la Comisión, pero específicamente para España, con unos resultados en general por sectores y geográficamente similares, ¿no?, como no podía ser de otra manera. Pero sí, desde el punto de vista geográfico hay algunas diferencias. Que fundamentalmente lo que destaca es que España tiene una mayor dependencia del norte de África y de Latinoamérica que el conjunto de la Unión Europea. Parece razonable también por cercanía y por vínculos empresariales e históricos, y menor dependencia de Asia, ¿no? Eso por un lado. Y luego otro comentario en relación al análisis que se ha hecho, en particular el de la Comisión. Bueno, a veces cuando analizamos dependencias, bueno, aquí todos hablamos de lo mismo y quizá tendemos bueno, la imagen que se da puede ser un poco más dramática de lo que quizás se justifica, ¿no? O sea, los 204 productos que encuentra la Comisión, que encontráis donde hay dependencias potenciales, son 204 de 5.400. O sea que hay unos 5.200 en los que no identificáis riesgos. Esto es relevante de cara a cuando se define la política industrial y otras medidas generalizadas, ¿no? O sea, no hay que perder la referencia de lo que estamos hablando, ¿no? Y en este sentido, en los últimos meses, desde que se produjo la invasión de Ucrania, pues estamos presenciando, hemos protagonizado un ejercicio de sustitución relativamente amplia de importaciones procedentes de Rusia y también de Ucrania, algunas, y ha funcionado de forma relativamente satisfactoria gracias a la integración europea en el comercio internacional, ¿no? Hemos sustituido el gas que llegaba por gasoducto de Rusia por otros proveedores de gas licuado, el carbón de Rusia por carbón, en el caso de España, de Sudáfrica, en otros casos de otros países, el maíz que venía de Ucrania por maíz de Brasil, etcétera, ¿no? O sea, no quiere decir que esa sustitución se haya hecho sin costes, ha sido costosa, especialmente en el caso del gas, seguro, pero bueno, que no perdamos contexto de lo que estamos hablando, ¿no? Y dicho esto, hay algunas dependencias que son críticas y donde, por supuesto, hay que tomar medidas, ¿no? Gracias. El conocimiento me parece que es clave en este tipo de estrategias. Esto es, bueno, de autonomía estratégica.
Nosotros en el artículo sí hemos analizado el tema de las exportaciones, hemos hecho el mismo ejercicio que hemos hecho para las importaciones, para las exportaciones, porque nos parecía relevante en un contexto pues que se están produciendo estas tensiones, ¿no? Hemos visto cómo la imposición de sanciones a Rusia, por ejemplo, se realizaban sobre sus importaciones y también sobre sus exportaciones. Eso repercute en la capacidad de financiación de un determinado país. Y eso es conocimiento que nosotros como Estado pues tenemos que tener sobre nuestro propio sistema, ¿no? Entonces, esto me parece muy interesante, el tema de las exportaciones, y quería... me ha parecido súper interesante todo el número. Creo que se ha generado mucho conocimiento, que es uno de los principales objetivos de la subdirección, y me ha parecido sumamente interesante el debate que se ha generado, ¿no? Una de las cosas que quería comentar es que efectivamente estamos ante un mundo en el que las cosas pueden cambiar de un día para otro. Insisto en que para estar preparados para ello necesitamos conocimiento, y todavía nos queda mucho por recorrer. Estábamos hablando, por ejemplo, del comercio de servicios. Pues este ejercicio no lo podemos hacer en el comercio de servicios, simplemente porque no tenemos todavía suficientes datos para replicarlo, ¿no? Podemos utilizar otras metodologías, pero bueno, yo solo quiero hacer esta reflexión de que tenemos que avanzar también en el tema de generación del conocimiento, generación de la información, y en base a eso, en base a toda esta información, generar también las estrategias, porque no debemos olvidar que aquí estamos hablando de autonomía estratégica, no solamente de autonomía, a lo mejor determinados productos de bienes que no corresponden con lo que nosotros hemos pensado, o a lo mejor pues determinadas estrategias políticas que perjudican a determinadas políticas comerciales o ventas de, en fin, todo esto se enmarca en una estrategia común, y a lo mejor pues es más importante las determinadas decisiones políticas que asumiendo las consecuencias comerciales que puede tener en un momento determinado esas decisiones políticas. Pero lo que es sumamente importante, y es lo único que quiero destacar, es que esas decisiones, esa estrategia tiene que estar basada en datos, tiene que estar basada en conocimientos. Estábamos hablando de que los datos no es el único tipo de conocimiento. Hablábamos de que, en fin, pues no toda la inteligencia es el dato, pero todas las estrategias tienen que estar basadas en el conocimiento, y yo creo que esto es lo que tratamos de hacer en la subdirección, y desde luego yo creo que es un objetivo muy cumplido con este número. Gracias, Osvaldo. ¿Alguna intervención más? Adelante. Solo brevemente. Aprovechar a Román, que está aquí expresamente. Yo que he venido a Bruselas aquí. La voz de la comisión, ¿no? No, pues querría solamente responder a Bernardo, ¿no? O sea, estoy de acuerdo contigo que efectivamente estamos hablando de 200 productos sobre 5.400. Y además, dentro de esos productos también podemos establecer una serie de jerarquías, ¿no? Por ejemplo, no es lo mismo si ponemos en un cuadrante las dependencias y en el otro, digamos, los puntos de especial fragilidad. No es lo mismo los que tienen altas dependencias, altos puntos de fragilidad, que los que tienen bajas dependencias o bajos puntos de fragilidad, ¿no? Entonces, yo creo que ahí las acciones de política que hay que poner en marcha son distintas y pasan por temas distintos, ¿no? Yo lo que querría simplemente concluir diciendo tres cosas. La primera es que el enfoque de nuestro análisis era precisamente intentar entender mejor qué es lo que está pasando en términos de dependencias de manera totalmente aséptica, ¿no? Y eso es un poco y basada en los datos. El segundo es que yo creo que hay, y la Secretaría de Estado lo ha dicho muy bien, ¿no? Hay esas soluciones cooperativas a nivel global que hay que buscar, y eso es uno de los ejes fundamentales de la política europea. Bueno, estamos teniendo, por ejemplo, en términos de materias primas, diálogos con terceros países, ¿no? Productores de esas materias primas, o terceros países que de alguna manera son afines, ¿no? Tienen los mismos problemas o los mismos retos que nosotros delante. Y luego el tercer punto sería que también, y esto es un poco retomando lo que decía Bernardo, ¿no? A lo mejor en algunos de esos 204 productos sí que es necesario pensar
hasta qué punto necesitamos, más allá de diversificar y de buscar fuentes alternativas, necesitamos reforzar la capacidad allí donde sea necesario, ¿no? Y entonces yo creo que este tipo de análisis nos permite también entender mejor dónde están esos cuellos de botella y poder actuar en consecuencia en esas áreas. Así es que gracias. Pues vamos a dejarlo aquí, dando las gracias a la Secretaría de Estado de Comercio por propiciar y organizar este acto y acogernos aquí, y a todos vosotros por estar aquí, ¿no? Gracias y hasta pronto.